Casca representa el principio femenino que equilibra y complementa la tríada formada por Guts y Griffith. Esta tría prima funciona como el motor principal para el desarrollo fundamental de la obra de Miura. De cada elemento de esta trinidad podemos aprender numerosas lecciones sobre filosofía, vida y comportamiento humano. Para nosotros, la valiente guerrera brinda la oportunidad de aprender a asimilar y a afrontar nuestras emociones. Ella nos muestra que el proceso de aceptación requiere tiempo y, por más que deseemos deshacernos de aquello que nos duele o queremos superar, debemos comprender que las heridas no desaparecen de inmediato. Sin embargo, si algo nos revela el desarrollo de su historia en estas primeras etapas que trataremos en el vídeo, es el abrumador peso del deber que muchas veces nos imponemos a nosotros mismos. Pero no adelantemos acontecimientos. Recordemos la primera aparición relevante de Casca en el manga. Corcus, haciendo gala de su oportunismo y falta de ética, intenta asaltar a Guts para robarle el jornal que ganó tras la contienda contra Bazuso. El halcón de cabellos blancos está reposando en una colina y, al prever las evidentes consecuencias del asalto, ordena a Casca intervenir y calmar la situación. Aunque en un primer momento protesta y se niega, basta con una mirada seria de su líder para que capte la gravedad del mandato y se ponga en marcha. Aunque sabemos que ni siquiera la habilidad de la capitana puede superar la fuerza bruta de aquel joven pero más que hábil Guts. No necesitamos más que esta escena para comprender desde un principio los roles de poder que cada uno desempeña a lo largo de la historia. No obstante, y tras esta pequeña introducción, permitidnos retroceder al inicio de su historia. Tal y como ella misma relata, Guts fue criada en un pueblo campesino muy pobre. La tierra era muy poco fértil y pese a ello les estrangulaban con unos impuestos abusivos con la excusa de la guerra. En este estado de pobreza, ella nos cuenta que no era raro pasar hasta 3 días seguidos sin comer. Y por supuesto, el invierno, como gran enemigo a batir en la Edad Media, siempre se cobraba las vidas de los malnutridos. Por si eso no fuera poco, esta zona, al situarse cerca de la frontera, era escenario de múltiples escaramuzas que le obligaban a huir al monte con su familia mientras veían impotentes cómo ardían las casas y los cultivos. En este angosto escenario se crió la mano derecha de los halcones. No obstante, y al igual que pasa con la infancia de Guts, ella había normalizado este estado de guerra constante. Durante esta dura normalidad, un día apareció un noble que se fijó en ella. Este fue a hablar con sus padres para que fuera una sirvienta de su castillo. Los padres no tenían más opción que aceptar la oferta. De hecho, ni ella misma los culpa por haberla vendido. Según Casca, eran 6 hermanos y lo raro era que ninguno de ellos hubiera muerto de inanición. A todo esto hay que sumarle que, obviamente, Casca nace sin la posibilidad de elección, tanto por género como por clase, cosas que la encadenan desde un principio a la pasividad y a la posesión por parte de otros. No obstante, y pese a las promesas del noble, descubrimos la evidencia. Todo esto es una patraña que el noble se inventó para poder propasarse con ella. La niña Casca de unos 12 años de edad sufriría el primer intento de abuso, algo, por desgracia, más que recurrente en la obra. Aunque esto es algo que podríamos considerar como históricamente típico. Apoyándonos en Simone de Beauvoir, la mujer ha sido históricamente construida como el otro. Es decir, no como un sujeto autónomo, sino como un apéndice del hombre, que es el centro, norma e incluso esencia de la misma. El noble no la ve como una persona, lo que desde una perspectiva kantiana podríamos interpretar como un fin en sí mismo, sino como un cuerpo disponible. Esto es bien conocido por Casca, aunque sea de forma inconsciente, ya que en el manga se ve como resignada acepta su inevitable destino, aunque en ese mismo momento, como un querubín caído del cielo, Griffith irrumpe en la escena. Desde este instante se vincula ante el halcón, ya no solo como persona que le salva de esta comprometida situación, sino también como una figura casi sacrosanta. En palabras de ella, parecía como si la pintura del santo que decoraba la iglesia del pueblo hubiese salido de su marco y hubiese cobrado vida. Tan divino, tan poco tangible, era como si Dios, compadeciéndose de esa pobre niña, hubiese enviado a un ángel a salvarla. Esta cita, sacada literalmente de la obra del genio Miura, nos recuerda a ese versículo de las Sagradas Escrituras en la que Ezequiel, sobre Lucifer, reza lo siguiente: «Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti la maldad». Sin embargo, lejos de salvarla, Griffith le arroja una espada diciéndole: «Si crees que mereces protección, usa esa espada y gánatela».
Mediante este gesto, de alguna forma le enseña que este mundo, las reglas del juego son crueles. Si necesitas defenderte, vas a tener que hacerlo por ti misma. Ella no sabe muy bien qué pasó a continuación, si fue el noble quien se le abalanzó o si fue ella quien le clavó la espada. Sin embargo, y fuera como fuese, consiguió deshacerse de él. El jinete, al contemplar el desenlace de la escena, baja de su caballo y cubre con una manta el pecho de la niña que había quedado al descubierto por la violencia ejercida por el noble. De esta forma, también metafórica, el líder de la banda le ofrece cobijo ante su situación, aunque recordemos que Griffith no obliga a nadie a seguirle. Ella toma la decisión de hacerlo, pese a la negativa de Corcus. En los anteriores videoanálisis hemos hablado de la tónica hegeliana que se da entre Guts y Griffith, y por supuesto, con Casca no iba a ser para menos. Griffith para ella representa ese ideal absoluto, la causa trascendente por la que vivir. Es, al igual que pasaría con todos aquellos que en un primer momento se unen a la consecución del sueño del halcón, una conciencia servil. La identidad de Casca en estos primeros años de su pubertad no se encuentran en su libertad, sino en la mediación por la mirada del otro. Esto cambiaría en un futuro, por supuesto, pero ahora, al igual que pasaría con Guts, Casca se somete a Griffith, vinculándose y haciendo su motivo existencial el velar por él y su propósito. Retomamos la escena que planteamos como prefacio a este vídeo, el primer encuentro entre Guts y la banda del halcón. Aquí aventuramos que la mercenaria tiene alrededor de 16-18 años, casi la misma edad que Guts aproximadamente. Desde un principio, Casca aparece diferenciándose del resto. Ella es enviada por Griffith para resolver el entuerto entre Corcus y Guts, ya que Griffith ve que necesitan ayuda y envía a la que podríamos interpretar como el activo más útil y hábil de su banda, a la capitana del escuadrón. Vemos cómo desde que fue reclutada, la ahora mercenaria se ha tomado muy en serio sus obligaciones, escalando incluso en la jerarquía militar. De hecho, por el comentario de uno de sus mercenarios, sabemos que solo Griffith puede vencerla en combate singular. El enfrentamiento con Guts en un primer momento parece igualado, no obstante la habilidad del espadachín se muestra superior. Estando ella en el suelo y a punto de recibir el golpe de gracia de Guts, una lanza hace separar a ambos combatientes. Griffith aparece y le pide amablemente a Guts que se retire su espada. Sin mediar palabra, el espadachín continúa su ataque, lo que obliga al halcón a desviarlo y a propinarle una estocada que le hace perder mucha sangre y caer desmayado. En los siguientes paneles se ve como Casca, desnuda, abraza a un maltrecho Guts. La chica de ojos negros, por orden de Griffith, mantuvo su calor. El deber de una mujer es dar calor a los hombres. Obviamente, la mercenaria no le gusta esta forma de pensar, ya que una de las cosas que tuvo que sacrificar para llegar hasta donde está es su feminidad, como nos recuerda Yudó. Pero como sabemos, su género es algo que ella no ha elegido, sino impuesto, y esto supondrá una piedra que le hará tropezar una y otra vez. No obstante, este gesto es algo que, pasados los años, no se le olvidará a Guts. Después de que el protagonista se recuperase, es enviado a hablar con el líder de la banda. Casca se esconde tras un árbol para escuchar la conversación entre el mercenario y el halcón. Interpretamos que se siente un poco consternada, ya que Griffith demuestra un sincero interés por la figura de Guts, dañando incluso sus sentimientos. De hecho, al finalizar el duelo singular y tras el panel de "Ahora eres mío", ella se marcha enfadada pensando en que eso no lo había hecho con ninguna otra persona, viendo quizá su papel en la banda y en los sentimientos de Griffith puestos en juego. Aquí podemos detenernos un momento para comentar algo que en un principio es obvio, y es que Casca profesa sentimientos hacia Griffith. Esto no es sorpresa para nadie. Desde que la salvó podemos decir que, para Casca, Griffith es algo más que su salvador divino y hermoso. Él le brinda un propósito existencial, basado en el suyo, por supuesto, pero ella lo acepta. Casca, sin dudarlo, se convierte en una leal subordinada dispuesta a sacrificarse por su sueño, aunque sabemos que no hay reciprocidad emocional. Recordemos que Griffith la respeta como la más valiosa entre sus fieles, la capitana de su banda, pero no la ama. Su verdadero deseo está en otro sitio, su sueño. Así pues, la lectura que hacemos de sus sentimientos es como una devoción asimétrica construida sobre una jerarquía y roles de poder. La capitana toma distancia con el espadachín, pero no deja de observar su comportamiento e integración en la banda. En este momento se forja lo que yo llamo la mano derecha y la mano izquierda de la banda del halcón. Casca, que se ocupa de mantener el orden, el liderazgo dentro del grupo, encarna la mano derecha de la banda de los mercenarios, la estabilidad, la lealtad y la estrategia.
Por el contrario, Griffith se apoya en la fuerza bruta y destructiva que Guts aporta al grupo, lo que representa su mano izquierda, el brazo ejecutor de su ambición. Gracias a este carro arado tirado por estos dos caballos, el auriga Griffith ve más posible que nunca alcanzar su sueño. 3 años después de que nuestros protagonistas cruzaran sus destinos, vemos cómo ha evolucionado la relación entre ellos. Tras la batalla contra los caballeros acorazados de la Oveja Negra con lanza de hierro, Guts es amonestado por la capitana por su decisión de cargar él solo de forma temeraria. El mercenario solitario ahora ostenta el título de jefe del pelotón de asalto, y pese a ello sigue tomando decisiones temperamentales, cosa que puso en riesgo el pelotón de Casca. Después de que la comandante sacara de sus casillas a Guts, aparece Griffith para apaciguar las aguas. Como vemos, esta es la dinámica que han mantenido desde que ambos pertenecen a la Banda del Halcón. No obstante, y como nos lo hace saber Griffith, esas decisiones temperamentales es algo que él mismo tiene en cuenta. Como vemos, el líder es el que toma el rol de mediador entre ambos impulsos. El papel de Casca sigue siendo el mismo, mantener el orden y la compostura dentro del batallón de mercenarios. Sin embargo, esta responsabilidad se intensifica ahora tras el nombramiento de Griffith como vizconde. La Banda del Halcón ha sido oficialmente integrada en el ejército regular de Midland. Durante el encontronazo de Nosferatu Zod poco hay que comentar. Zod, al ver el Beherit, pronuncia su profecía y se retira. Es entonces cuando Casca se zafa de los brazos de Yudo y corre a socorrer a un Griffith inconsciente. Entre lágrimas, la capitana vuelve a culpar a Guts por haber provocado que su líder arriesgara así la vida. Aquí Kentaro Miura acentúa los sentimientos que Casca procesa por Griffith y el más que evidente resentimiento e incluso odio hacia Guts, llegando a expresarse mediante la violencia física. Casca y Guts muestran dos formas de ser y ver la vida completamente contraria. A través de sus ojos oscuros, la capitana es consciente de las reglas de la sociedad y del mundo, mientras que Guts tiene un temperamento más irascible y no duda en usar su fuerza como medio para conseguir lo que quiere. No obstante, el estado de guerra en el que Guts ha participado durante toda su vida ahora se ve alterado por una serie de leyes y modales los cuales desconoce, y la violencia desmedida poco puede hacer en estos casos más que enturbiar todavía más la situación. Casca para Guts siempre ha sido una barrera que no ha querido sobrepasar, en el sentido de que los límites que ella impone siempre los tiene muy en cuenta. Cada palabra, cada grito, cada golpe, es algo que en Guts siempre cala, ya sea por su relevancia en la Banda del Halcón o por la estima en la que la tenía Griffith, o incluso porque le hace sentir culpable de las peligrosas circunstancias que su actitud provoca. Casca es el primer personaje que hace al espadachín ser consciente del peso de sus decisiones y las vidas que pone en juego por su actitud. Volviendo a la historia de Casca, vemos el primer distanciamiento emocional con Griffith, cuando, durante la caza de otoño, ella ve desde la distancia el comportamiento que el líder tiene con Charlotte. Aunque durante el intento de asesinato se muestra sobreprotectora, la capitana se está percatando de que no ocupa ese lugar en el corazón de Griffith. En el importantísimo capítulo titulado Aquello que nos importa, se produce un punto de inflexión clave, la pérdida del motivo existencial de Guts y el alejamiento sentimental de Casca. En un primer momento, la capitana se percata de que el espadachín ha quedado bastante maltrecho tras el asesinato de Julius, por lo que decide acompañarlo hasta el lugar donde se encuentra Griffith. Como sabemos, el líder está conversando con Charlotte sobre su perspectiva vital y lo que sus compañeros representan para él. Cuando Guts y Casca llegan a la escena, deciden no interrumpir la conversación y esperan a que termine. Mientras tanto, Casca le venda la herida abierta del brazo. Es entonces cuando, tras escuchar las palabras de Griffith, Casca observa con preocupación la reacción de Guts. Incluso ella aparta la mirada cuando el halcón acerca su rostro al de Charlotte, intuyendo ya la brecha que comienza a abrirse entre los tres. Aunque no se muestre explícitamente en la reacción de Casca, esta conversación también tiene una serie de implicaciones muy importantes. Tras escuchar las palabras de su líder, creemos que en ellas se da el comienzo del desplome de la idealización de Griffith. Recordemos que, hasta ese momento, el halcón era su salvador, su ideal. Su motivo existencial consistía en servir desinteresadamente en la banda hasta la consecución del sueño de Griffith, poniendo en peligro su vida si fuera necesario. Pero al saber qué perspectiva tiene sobre ellos, Casca se siente desplazada, invisible, un simple medio para un fin. Esto es el detonante que conllevará a su conciencia existencial a replantearse su proyecto vital y su lugar en el mundo.
Llegamos ahora al ecuador de esta etapa vital del personaje, momento en el que el maestro nos brinda una visión más profunda de Casca. En el siguiente capítulo, titulado La batalla, la capitana se enfrenta a las huestes de Doldrey en un estado físico lamentable. Aunque no se nos especifican con claridad la dolencia concreta que la aqueja, se insinúa que sufre una combinación de fiebre, agotamiento extremo y dolores menstruales. Este detalle no es menor, ya que se contrapone al ideal heroico masculino predominante y revela la dimensión corporal y humana del personaje. Durante el combate, Casca se encuentra con su viejo archienemigo Adon Koborbits, quien, con un tono burlón y misógino, le recrimina su presencia en el campo de batalla. Llega incluso a insinuar que el ascenso al rango de capitana lo consiguió encamándose con Griffith. Esta acusación infame enciende la furia de Casca, quien, pese a su precario estado, arremete contra él con las fuerzas que le quedan, sobreesforzándose hasta alcanzar su límite físico. En el instante en el que Adon está a punto de asestarle el golpe de gracia, Guts aparece e irrumpe para desviar el ataque. De un espadazo derriba al enemigo de su montura, pero justo entonces ve como Casca, completamente agotada, se desmaya al borde de una caída desde gran altura. El espadachín logra alcanzarla en el último momento, aunque ambos terminan precipitándose al vacío tras ser alcanzado él mismo por un disparo de la ballesta de Adon. Afortunadamente, sobreviven al aterrizar en un río. Guts, al socorrerla, percibe la gravedad del estado de Casca. En un gesto de cuidado e intimidad similar al que ella tuvo con él en el pasado, la desnuda y la abriga con el calor de su cuerpo para estabilizarla durante el desmayo. Mientras la acomoda, se detiene a reflexionar conmovido y piensa, no tiene que ser fácil ser mujer. Cuando Casca recupera parte de su conciencia, se enfrenta violentamente a Guts. Él le recrimina que se ha jugado su vida para salvarla y que, en vez de agradecérselo, le tira un cuchillo a la cabeza. A lo que ella le dice, no te creas que nací mujer porque quisiera. Entendamos esta escena. Casca es una guerrera fuerte, competente y disciplinada. Su título de capitana se lo ha ganado gracias a sus méritos propios, en un mundo brutalmente masculino. El haber perdido la batalla por un momento de vulnerabilidad debida a su condición de mujer le hiere en su orgullo y su autonomía. Recordemos las palabras de Yudo: sacrificó su feminidad para convertirse en mercenaria. Por ello, cuando Guts la salva, aunque sea desde un gesto noble, ella lo ve como una humillación. No por el rescate en sí, sino porque le recuerda su debilidad inherente a su género y la desigualdad entre ellos. Su cuerpo femenino, tal y como diría Simone de Beauvoir, es vivido como una carga, una frontera que impide el acceso a la libertad. Es más que evidente que Casca ha masculinizado su rol en este mundo en el que ser mujer es muy peligroso, pero Guts no solo la ve como una mujer, sino como una persona, como un igual, pese a sus diferencias. La trata con dureza, pero también la escucha, la confronta. Este momento en el bosque es mucho más que una conversación casual, es una confesión. Aquí Casca se muestra desnuda, tanto en cuerpo como en alma, mientras le revela su historia a Guts. Él la escucha con atención sincera, sin juzgarla ni idealizarla. Es en este punto cuando comienza a brotar una relación verdadera. Aunque a Casca aún le queda muchísimo por procesar, decide seguir la estela de Griffith incluso después de haber escuchado esa conversación con Charlotte. El maestro Kentaro Miura nos enseña a través de su personaje que toda sanación requiere su tiempo, especialmente cuando se trata de heridas emocionales. En esta conversación íntima, Casca le reprocha a Guts que su llegada cambió a Griffith y que por eso llegó a odiarlo. Sin embargo, mientras lo dice, comienza a tomar conciencia de que sus propios sentimientos hacia Griffith no son correspondidos. Este reconocimiento del conflicto interno y la aceptación de su situación, justamente en un momento de vulnerabilidad, le permiten a Casca empezar a digerir esa compleja amalgama de emociones. Y más importante aún, la acercan a Guts como a un confidente sincero, alguien que la mira como un igual y no como una subordinada o un instrumento. Lamentablemente, este momento de intimidad se ve abruptamente interrumpido cuando la tropa de Adon los encuentra. Guts, consciente del peligro, le pide a Casca que se marche en busca de refuerzos, mientras él se queda a luchar la que será, hasta entonces, la batalla más dura de su vida. Casca, aunque protesta, acepta el plan. Reuniendo las escasas fuerzas que le quedan, logra zafarse de varios enemigos y alcanzar a la banda del halcón para guiarlos hasta donde se encuentra el espadachín. Cuando por fin llegan, se encuentran un campo cubierto de cuerpos. Nadie queda en pie, salvo Guts,
que, aunque exhausto, sigue con vida. Casca, al verlo así, rompe en lágrimas. No llora solo por alivio, sino también porque empieza a entender la profundidad del vínculo que se ha forjado entre ambos. Después de llegar al campamento, Yudo, que es más listo que el hambre, se da cuenta del cambio en el trato de Casca hacia Guts, y apartándola del grupo le da el milagroso polvo de hadas para que cure las heridas del espadachín. La conversación que tiene lugar en el capítulo Hogueras de Sueños representa la confesión de Guts ante Casca. Es en este instante cuando el llamado asesino de 100 hombres se muestra vulnerable por vez primera ante la capitana de ojos negros. Le revela su vacío interior, su falta de rumbo, y se presenta incluso como alguien incompleto e inferior a ella, que no posee un propósito que dé sentido a su existencia. Quizá sea una lectura anticipada de los sentimientos de Casca, pero durante esta conversación se percibe que ella también atraviesa una transición, tanto existencial como emocional, ya sea por el creciente distanciamiento respecto a Griffith o por las conversaciones previas con Guts. Los últimos acontecimientos han resquebrajado las certezas que sostenían su identidad y su lugar dentro de la Banda del Halcón. Después de curar sus heridas, Casca comprende que Guts tiene una firme intención de abandonar la banda. Aunque esta idea la consterna profundamente, decide no decir nada al respecto. Guarda silencio, tal vez porque intuye que la decisión del espadachín forma parte de un proceso necesario, tanto para él como de algún modo para ella misma. Más adelante avanzamos ante la brillante ejecución de todas las partes de la Banda del Halcón durante la batalla contra Tudor Guenón. La capitana toma la fortaleza tras el abandono de la mayoría de las huestes enemigas y vence a Adon con un gran movimiento, no sin antes recibir una saeta envenenada de su ballesta. Tras la irrupción y conquista de la fortaleza por parte de su unidad y la sucesiva victoria en el campo de batalla de las unidades de Guts y Griffith, el jefe del pelotón de asalto ayuda a su capitana a incorporarse. Es en este momento cuando Casca le dice explícitamente a Guts que ve a Griffith como alguien inalcanzable, y eso la entristece. Así que su compañero la levanta sobre sus brazos y la lleva ante Griffith para que no solo la observe desde la distancia. Ya durante la celebración en el capítulo Instante Glorioso, vemos otro momento íntimo entre el líder del pelotón y su capitana. Ella lo secuestra, ya que no aguanta las miradas y comentarios de los nobles frente a esta rara avis que es una mujer guerrera. Ambos, cuando están alejados de la fiesta, se encuentran mucho más cómodos. Casca no está acostumbrada a tener este tipo de atención sobre ella, y mucho menos gente juzgando su físico o su apariencia. Esos comentarios le hacen dudar sobre su imagen e incluso le llega a preguntar a Guts si parece rara por ver a una mujer tan musculosa en un vestido tan femenino. A lo que el espadachín, con una sonrisa sincera, le dice que ni mucho menos, está deslumbrante y que deja a la altura del betún a las aristócratas que rodean a Griffith. De hecho, le pregunta por qué no le invita a un baile, a lo que le responde que ella no sabe bailar y acabaría pisándole. No obstante, y aprovechando el momento, Casca le pregunta por qué él ha asistido a este encuentro, a lo que el guerrero le dice que quería ver de primera mano lo que la banda ha conseguido durante estos 3 años, aunque todos sabemos que el motivo principal de su aparición es esperar a que Griffith se beba la copa envenenada para comenzar la última misión que realizaría en la banda. Después de quemar vivos a los nobles que conspiraban contra Griffith, se nos muestra como Guts está listo para su partida. Durante esa mañana, Casca ve como Guts se marcha y rápidamente va a interceptarlo. La capitana intenta convencerle diciéndole que después de todo lo que han luchado, ahora solo queda disfrutar de los frutos del esfuerzo. Aunque él, decidido, le dice que no quiere acabar sepultado en el sueño de Griffith. En ese momento aparecen Yudo y Corcus, que lo acompañan hasta una posada en la que Guts se sincera también con ellos, contando el motivo de su partida. Tiempo que la capitana emplearía para dar a conocer la situación a su líder, que es el único que podría hacerle cambiar de opinión, según ella. De la conversación entre Guts y Yudo se desprende un detalle especialmente interesante. Yudo, siempre tan perspicaz, intuye que existen sentimientos entre el espadachín y su capitana, así que, sin rodeos, le pregunta directamente qué piensa de ella. Guts responde que Casca vale muchísimo en comparación con las aristócratas y añade que ella solo tiene ojos para Griffith. En ese momento admite que no se siente a su altura. Esta confesión también deja entrever un posible motivo por el que Guts persiga su propio sueño, llegar a ser alguien como Griffith para, tal vez, merecer el amor de Casca. Aunque para el lector resulta evidente que ya hay un vínculo afectivo entre ambos, Guts no parece percatarse de ello. Incluso Yudo, al escuchar su negativa, le responde con tono resignado: «Pues mira que yo no lo veo tan imposible, que conste».
En la escena del duelo, Casca se opone con vehemencia a lo que está a punto de suceder. Su actitud sorprende a Yudó. A través de los pensamientos de este personaje, Kentaro nos muestra que Casca ha cambiado. Antes no solía intervenir si algún miembro de la banda acababa herido, y jamás se había posicionado en contra de la voluntad de Griffith, ni siquiera si ello ponía en peligro su propia vida. Es en este preciso instante, cuando la capitana se muestra transparente ante sí misma y toma conciencia de lo que realmente desea, que Guts permanezca a su lado. Sin embargo, ya es demasiado tarde. Con una única estocada, el asesino de 100 hombres vence a su capitán en duelo singular, y Casca no puede hacer otra cosa que verlo alejarse, empequeñecido en la distancia, siguiendo por fin su propio camino. Después del duelo ocurre lo que ya sabemos. Griffith se acuesta con Charlotte, lo que desencadena en su encarcelamiento y posterior tortura. La banda del halcón cae en una trampa y se ve obligada a huir de Windham, cosa que marca el inicio de otra etapa especialmente dura en la vida de nuestra protagonista. Durante el éxodo y ocultamiento de la banda, Casca es encumbrada como líder por el resto del pelotón debido a la captura de Griffith y la ausencia de Guts. Es importante detenernos en este periodo porque la capitana, ahora líder regente, asume la responsabilidad de guiar al grupo en el momento más crítico de su historia. Durante todo un año se enfrenta a las constantes embestidas del ejército de Midland, sin tregua ni descanso. Los capítulos que retratan este intervalo nos muestran a unos mercenarios derrotados, moralmente exhaustos y al borde de la desesperación. Casca intenta mantenerse firme, pero se nos muestra psicológicamente rota, no solamente porque no puede permitirse el lujo de desfallecer, sino porque no ha tenido tiempo para procesar ni la caída de Griffith ni la ausencia de Guts. A pesar de ello, sabe que carga con el peso de todas aquellas vidas que componen la banda. Por ellos debe continuar avanzando incluso cuando ya no le quedan fuerzas. Es en este preciso momento de debilidad cuando la banda es asaltada por las tropas comandadas por Silat. Casca se enfrenta valientemente a él, pero es superada por su agilidad, y justo cuando parece que está a punto de perder la vida, Guts aparece para equilibrar la batalla. Durante el capítulo Confesión, Casca da rienda suelta a esa acumulación emocional no resuelta desde que Guts se marchó de la banda, explotando todos esos sentimientos. La lucha entre ambos no es algo tan físico como simbólico, una manera de expresar todo aquello que la líder llevaba reprimiendo. Debemos de entender que la guerrera de ojos negros no solo está enfadada sino también rota. En ella ahora se encuentran las emociones de amor y odio. Guts representa para Casca todo aquello que no puede controlar. Esta descarga catártica que se da en la lucha culmina con la confesión de que ella creía que podía estar al lado de Griffith como espada, aunque no como mujer. Sin embargo, en esa mañana en la que Guts se marchó, supo que no había ese hueco a su lado. Su sueño, su motivo existencial, había cambiado. Casca se ve ahora incapaz de ser ni su mujer ni su espada, y seguir perpetuando ese sueño sin saber siquiera si el Fénix Blanco está vivo, le hacen darse cuenta de que no es capaz de soportar todo aquello que juró defender. Después de decir todo esto, siendo consciente de su nihilismo y de la incapacidad de superarlo, la capitana no ve otra solución que la de arrojarse al vacío. En ese momento, Guts la rescata y también acepta todos los sentimientos que procesan entre ambos. Y hundidos en un mar de lágrimas, ambos guerreros sellan sus almas con un primer beso. Por fin la guerrera encuentra un lugar donde estar, en el alma de Guts. A partir de entonces, ella acepta el motivo existencial que él ha encontrado y desea formar parte de él, mientras pueda estar a su lado. Damos un salto importante. Después de salvar a Griffith y tras la contienda contra los perros negros, arco que me abstendré de comentar, Casca aparece suturando las heridas que Guts ha sufrido como resultado de la batalla. En esta escena, la líder de la banda le recrimina nuevamente la forma temeraria en la que toma sus decisiones en la guerra. Guts responde que si no estuviera preparado para morir, no sería mercenario. Sin embargo, entre lágrimas, Casca le suplica que si es consciente de que va a poner en riesgo su vida, se retire. Guts todavía no comprende que su vida ahora tiene un valor muy alto para ella, ni que debe pensar mejor las consecuencias de sus decisiones para no causarle más dolor. Después de la aparición de Zod y tras el discurso en el que la banda del halcón se ve completamente desmoralizada y sin rumbo, Casca, tomando el control de la situación y haciendo gala de su enorme sentido del deber, pide algo más de tiempo a ver si puede encontrar una solución antes de unirse con otra tropa.
Como conclusión a esta primera parte, en el ocaso de los guerreros, Casca se dispone a cambiar las vendas del gravemente mutilado Griffith y presenciamos cómo, de alguna manera, él intenta forzarla. El halcón, debilitado y con el cuerpo lacerado, sin poder pronunciar palabra, intenta tocarla, acariciarla e incluso termina subiéndose encima de ella de forma torpe y mecánica. Esta perturbadora escena podría ser la antesala de lo que posteriormente ocurrirá en el eclipse. Aunque Casca logra detenerlo, al comprender que ese acto es más que un impulso desesperado por aferrarse a su poder y delirios narcisistas, no solo siente horror, como vemos en la siguiente secuencia, sino que también pierde el respeto, el deseo y la fe en Griffith. Tras ese suceso, Guts observa a Casca temblando y afectada, pero ella decide ocultarle lo ocurrido. Ahora que ambos personajes se conocen bien, la capitana, entre lágrimas, confiesa que aún siente la obligación de cuidar a su líder, tal y como ha hecho toda su vida. Reconoce en Griffith su sufrimiento y, pese a lo acaecido, mantiene su dignidad humana. Para Casca, aquel ángel salido de la pintura de la capilla de su pueblo natal ya no es más que una persona que sufre y merece compasión. La mercenaria, de ojos negros, se mantiene recta en su actitud y moral, una constante en su carácter. Si algo la define es su firme ética deontológica. En este mundo brutal y sanguinario, ella representa a uno de los pocos personajes que actúa por deber, más allá de la pasión, de la venganza, del interés o del amor. Ese es el peso que siempre ha llevado sobre sus hombros. Ese es el peso del deber. Y eso es todo, chicos. Como siempre, nos reservamos estos últimos minutitos del vídeo para agradeceros sinceramente todo el apoyo que hemos recibido, sobre todo y en especial tras el último vídeo sobre la metafísica de Berserk, cuyo éxito ha superado completamente todas nuestras expectativas. Gracias también al canal Bonfire Tales por ayudarnos a difundirlo y a hacerlo llegar a su audiencia. Así que todos los que hayáis llegado desde allí, sed más que bienvenidos. Esta también es vuestra casa. El crecimiento ha sido exponencial y aunque no sabemos si los próximos vídeos seguirán la misma estela, lo cierto es que gracias a todo vuestro apoyo y el que hemos recibido, hemos alcanzado ya las metas necesarias para comenzar la monetización del canal. Siempre que queráis, si os apetece, podéis echarnos una mano a través de los Super Thanks, que es un botón que está en todos los vídeos al lado del botón de descarga, en el cual cada uno puede mandar el agradecimiento de la forma en la que quiere, o sea, poniendo el precio que quiera. Además, ya podéis formar parte de nuestra comunidad. Por lo que vale un café, podéis formar parte de los apóstoles, quienes seréis mencionados al final de cada vídeo y disfrutaréis del acceso anticipado de todos los contenidos. Y ya si queréis ir más allá aún y mostrar vuestro amor incondicional, tanto por nosotros como por el canal, por 4,99 € podéis convertiros en partes de la mano de Dios, lo que os dará, además de las ventajas anteriores, derecho a participar en las encuestas sobre las futuras temáticas de los vídeos y obviamente un contacto directo con nosotros a través de nuestros canales privados. Dicho esto, queremos dejar muy claro que el contenido del canal seguirá siendo estrictamente y completamente gratuito y accesible para todo aquel que quiera verlo. A partir de ahora, y tras este vídeo, la veda queda abierta para comenzar a analizar en profundidad a nuestros tres protagonistas, tanto durante como después del eclipse, además de adentrarnos en otros animes, series y películas que merecen también una mirada filosófica. Sin más, solo nos queda daros las gracias de todo corazón. Esperamos que este vídeo os haya gustado y, como siempre, nos vemos en el siguiente. Adiós.